Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos reales, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. Ciudad de México, marzo de 1951. El Teatro Blanquita vibraba con una electricidad que solo Jorge Negrete podía generar. Las luces doradas del escenario bañaban su figura imponente mientras ajustaba el moño de su corbata de charro, esa que había pertenecido a su padre y que llevaba como un amuleto en cada presentación. El murmullo de más de 3000 almas se extendía como un río caudaloso desde las butacas de terciopelo rojo hasta los palcos más altos, donde las señoras de la alta sociedad chilanga se abanicaban con nerviosismo, esperando escuchar esa voz que había conquistado no solo México, sino todo el continente. «Jorge, 5 minutos», le gritó don Aurelio, el director del teatro. Un hombre bajito y rollizo, que llevaba 30 años viendo artistas, pero que aún se emocionaba como un niño cada vez que el charro inmortal pisaba su escenario. Negrete asintió sin apartar la vista del espejo de su camerino. A los 41 años seguía siendo el hombre más guapo de México, con esos ojos verdes que parecían esmeraldas pulidas y esa sonrisa que hacía suspirar a mujeres desde Tijuana hasta Yucatán. Pero esa noche, algo diferente se reflejaba en su mirada, una sombra de preocupación que contrastaba con la seguridad que siempre proyectaba. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Rubén, su asistente personal, un muchacho de Guadalajara que lo había seguido desde sus primeras películas. Rubén conocía cada gesto de Jorge, cada silencio, cada suspiro. «Claro que sí, chamaco. Solo estaba pensando en la nueva canción de esta noche», respondió Jorge, pero su voz no sonaba completamente convincente. Se acercó a la ventana del camerino que daba a la avenida Insurgentes. El bullicio de la capital se filtraba a través del vidrio, los gritos de los vendedores ambulantes, el claxoneo de los automóviles, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía. La verdad era que Jorge no podía quitarse de la cabeza la conversación que había tenido esa mañana con don Emilio Azcárraga, el poderoso dueño de XEW, la voz de la América Latina desde México. Habían desayunado en el Sanborns de Madero, como siempre hacían el primer viernes de cada mes, pero esta vez el ambiente había sido diferente. «Jorge, necesito hablarte de algo delicado», le había dicho Azcárraga mientras revolví su café. Sus ojos pequeños y penetrantes no se apartaban del rostro del cantante. «Han llegado a mis oídos ciertos rumores. Bueno, más que rumores, acusaciones». «¿Acusaciones? ¿De qué tipo?». Jorge había dejado de masticar sus chilaquiles, sintiendo cómo el estómago se le contraía. «Dicen que has estado interfiriendo con la carrera de otros artistas, específicamente con la de un tal Ricardo Montalvo. ¿Te suena el nombre?». Jorge había sentido cómo la sangre se le helaba en las venas. Ricardo Montalvo. Por supuesto que conocía ese nombre. Lo conocía demasiado bien. Un golpe en la puerta del camerino lo sacó de sus pensamientos. Era María Félix, que llegaba como una ráfaga de perfume y elegancia. Llevaba un vestido de noche negro que realzaba su belleza escultural, y sus ojos almendrados brillaban con esa mezcla de coquetería y poder que la había convertido en la mujer más deseada y temida del cine mexicano. «Jorge, mi amor, vine a desearte suerte», dijo María, acercándose para darle un beso en la mejilla.
Aunque su relación había terminado hacía meses, mantenían una amistad complicada, llena de tensiones no resueltas y una atracción mutua que ninguno de los dos se atrevía a admitir completamente. María, qué sorpresa. Pensé que estarías en Cuernavaca, descansando después del rodaje. ¿Y perderme tu presentación? ¡Jamás! María se acomodó en el sofá del camerino, cruzando sus largas piernas. Además, necesitaba hablar contigo. Han llegado a mis oídos ciertos chismes. Nada agradable. Jorge sintió cómo se le secaba la garganta. Si hasta María había escuchado algo, significaba que los rumores se estaban extendiendo como pólvora por todo el medio artístico. No sé de qué me hablas. Jorge Negrete, no me vengas con cuentos. Te conozco demasiado bien. María se levantó y se acercó a él, bajando la voz. Dicen que le has cerrado puertas a un cantante joven, que usas tu influencia para hundir carreras. ¿Es cierto? Antes de que Jorge pudiera responder, don Aurelio volvió a tocar la puerta. Jorge, es hora. El público ya está impaciente. El charro inmortal se irguió, acomodándose el sombrero y ajustándose la chaquetilla bordada con hilos de plata. Por un momento, María vio en sus ojos al hombre vulnerable que se escondía detrás de la leyenda, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido. Después hablamos, María. Ahora tengo que trabajar. El camino hacia el escenario se le hizo eterno. Los pasillos del teatro, decorados con fotografías de los grandes artistas que habían pisado esas tablas, parecían susurrarle historias de gloria y tragedia. Jorge saludó a los músicos. Ese grupo de virtuosos que lo habían acompañado en cientos de presentaciones y que conocían cada matiz de su voz, cada pausa, cada respiración. Maestro Mendoza saludó al director de la orquesta, un hombre delgado con bigote canoso que llevaba más de 20 años en el medio. ¿Listos para hacer historia una vez más? Siempre, don Jorge, siempre. Las cortinas se abrieron y Jorge Negrete emergió hacia las luces como un gladiador entrando al Coliseo. El rugido del público fue ensordecedor. Miles de personas se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando su nombre, agitando pañuelos. Era el sonido del amor incondicional de un pueblo hacia su héroe más querido. Buenas noches, México lindo y querido. Su voz resonó por todo el teatro sin necesidad de micrófono, potente y cálida como el abrazo de una madre. Esta noche vamos a cantar juntos, a celebrar esta tierra bendita que nos vio nacer. La primera canción fue México lindo y querido, por supuesto. Jorge sabía que era lo que el público esperaba, lo que necesitaba escuchar. Mientras cantaba, veía los rostros iluminados por la música. Obreros que habían ahorrado durante semanas para comprar su boleto, secretarias que soñaban con ser cortejadas por un hombre como él, estudiantes que veían en Jorge la personificación del mexicano ideal. Pero también distinguió otras caras en el público. Periodistas con sus libretas, ejecutivos de las disqueras, colegas del medio artístico. Algunos lo miraban con admiración, otros con curiosidad, y unos pocos, con algo que se parecía peligrosamente a la suspicacia. Durante «Ay, Jalisco, no te rajes», Jorge notó la presencia de Agustín Lara en uno de los palcos. El flaco de oro lo saludó con un gesto elegante, pero Jorge conocía lo suficiente a su colega como para saber que esa visita no era casual. Lara rara vez salía de su refugio en Veracruz, y menos aún para asistir a conciertos de otros artistas. La tercera canción fue una sorpresa para todos, incluyendo para los músicos. En lugar de continuar con su repertorio habitual, Jorge se acercó al borde del escenario y habló directamente al público. Amigos míos, esta noche quiero compartir con ustedes algo especial. Una canción que escribí hace poco, pensando en los jóvenes que luchan por hacerse un lugar en este mundo tan complicado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en cada corazón. Se llama El sueño del muchacho pobre.
La orquesta comenzó a tocar una melodía melancólica y hermosa. Jorge cerró los ojos y comenzó a cantar con una emoción que sorprendió incluso a quienes lo conocían mejor. Sueña el muchacho pobre con ser alguien. Sueña con que su voz sea escuchada. Pero el mundo es cruel con quien no tiene, y muchas veces el sueño se le acaba. En el público, el silencio era absoluto. Era como si las 3000 personas contuvieran la respiración, hipnotizadas por la sinceridad brutal de esa canción. Jorge cantaba con los ojos cerrados, y por primera vez en años parecía estar cantando para sí mismo, no para su audiencia. Pero hay que seguir, hay que luchar, aunque el camino sea de espinas, porque el que persiste, al final, ve realizadas sus más bellas fantasías. Cuando terminó la canción, el silencio se prolongó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, como si hubiera estallado una presa, el aplauso fue ensordecedor, pero Jorge apenas lo notó. Tenía la vista fija en una figura que había aparecido en la parte posterior del teatro. Era un joven de unos 25 años, delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás y vestido con un traje modesto pero bien planchado. Tenía los ojos brillantes, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Jorge lo conocía bien, demasiado bien. Era Ricardo Montalvo. El resto del concierto transcurrió como en un sueño. Jorge cantó sus éxitos de siempre, interactuó con el público, hizo reír a las señoras y suspirar a las jovencitas. Pero su mente estaba en otro lugar, recordando una conversación que había tenido 3 meses atrás en un pequeño café de Coyoacán. Había sido un domingo por la tarde, uno de esos días dorados que solo existían en la Ciudad de México. Jorge había ido a visitar a su madre, doña Emilia, que vivía en una casita sencilla pero acogedora cerca del centro de Coyoacán. Después del almiliar, había decidido caminar un poco por las calles empedradas del barrio bohemio. Fue entonces cuando escuchó esa voz. Salía de un pequeño café llamado El Parnaso, donde los estudiantes universitarios se reunían para recitar poesía y cantar canciones de protesta. Era una voz joven pero madura, con una técnica impecable y una emoción que le recordó a Jorge sus propios comienzos. Sin pensarlo, se acercó a la ventana del café y vio al joven cantante. Era Ricardo Montalvo, aunque en ese momento Jorge no sabía su nombre. El muchacho cantaba La Llorona con una interpretación que era al mismo tiempo tradicional y completamente personal. Su voz era cristalina en los agudos, profunda en los graves, y tenía esa cualidad indefinible que separaba a los verdaderos artistas de los simples cantantes. Jorge entró al café procurando pasar desapercibido. Se sentó en una mesa del fondo y pidió un café de olla mientras escuchaba. El público era pequeño pero entregado. Estudiantes de la universidad, algunos artistas bohemios, obreros que habían venido a relajarse después de una semana de trabajo duro. Cuando Ricardo terminó su presentación, Jorge se acercó a él. «Oiga, joven, ¿puedo hablar con usted un momento?» Ricardo se dio vuelta y casi se desmaya al reconocer a Jorge Negrete. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a tartamudear. Don Jorge, es un honor. No puedo creer». «Tranquilo, muchacho. Solo quería felicitarlo. Tiene usted una voz excepcional. ¿Ha pensado en grabar?» «Pues he intentado, don Jorge. He ido a varias disqueras, pero...» Ricardo bajó la mirada. «Parece que no hay lugar para un muchacho como yo. Dicen que ya hay suficientes cantantes de música vernácula». Jorge sintió una punzada en el pecho. Conocía esa historia demasiado bien. Él mismo había pasado por lo mismo en sus inicios, cuando las puertas se cerraban una tras otra y parecía que el mundo conspiraba contra sus sueños. «¿Cómo se llama, joven?» «Ricardo Montalvo, don Jorge. Soy de Michoacán, de un pueblito cerca de Pátzcuaro». «Ricardo Montalvo». Jorge repitió el nombre saboreándolo. «Es un buen nombre artístico.
fuerte, memorable. Charlaron durante más de una hora. Jorge descubrió que Ricardo había llegado a la capital hace 2 años con los ahorros de toda su familia, que vivía en una vecindad de la colonia Doctores, que trabajaba en una fábrica de textiles durante el día y cantaba en pequeños cafés por las noches para ganarse unos pesos extra. «Permíteme darte un consejo, Ricardo», le dijo Jorge antes de despedirse. «No te rindas nunca. El talento siempre encuentra su camino. Y si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, búscame». Jorge Negrete siempre está dispuesto a tender la mano a un colega. Ricardo había asentido con los ojos brillantes de emoción y gratitud. «Nunca lo olvidaré, don Jorge. Nunca». Ahora, 3 meses después, mientras Jorge terminaba su concierto en el Blanquita con un México lindo y querido que hizo vibrar hasta los cimientos del edificio, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Ricardo parado al fondo del teatro. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué había venido? El concierto terminó con 15 minutos de ovación de pie. Jorge saludó una y otra vez, agradeciendo el cariño de su público, pero sus ojos buscaban constantemente la parte posterior del teatro. Ricardo había desaparecido. De vuelta en el camerino, Jorge se encontró con una multitud de admiradores, periodistas y colegas que querían felicitarlo. María Fe, cuando Jorge Negrete fue acusado de boicotear a otro cantante. La impactante verdad. Oficinas de XCW, Torre Latinoamericana, Ciudad de México, 15 de marzo de 1951. El humo del cigarro cubano de Emilio Azcárraga se elevaba en espirales perezosas hacia el techo de su oficina, mientras sus ojos observaban con la frialdad de un depredador los rostros tensos de los 3 hombres sentados frente a su escritorio de caoba. La vista panorámica de la Ciudad de México se extendía a sus espaldas, pero toda su atención estaba concentrada en la partida de ajedrez humano que estaba a punto de comenzar. «Caballeros», comenzó Azcárraga, su voz grave resonando en el silencio espeso, «hemos llegado a un punto en el que la diplomacia ha mostrado sus limitaciones. Jorge Negrete parece creer que puede dictar términos a XCW, que puede decidir quién merece una oportunidad y quién no». Sus dedos tamborilearon sobre la superficie pulida del escritorio. «Me temo que nuestro querido charro cantor necesita recordar quién mueve realmente los hilos en esta industria». Ricardo Montemayor, el publicista más temido del medio artístico, se inclinó hacia adelante, sus ojos pequeños y calculadores brillando con una luz siniestra. «Don Emilio, he estado siguiendo de cerca la carrera de Pedro Vargas. El hombre tiene talento, eso es innegable, pero carece de la presencia escénica que demanda el público moderno. Si logramos presentarlo como víctima de las maquinaciones de Negrete». «Exactamente lo que estaba pensando», interrumpió Azcárraga, aplastando el cigarro en el cenicero de cristal. «La opinión pública es voluble, Ricardo. Hoy aplauden a un héroe, mañana pueden estar pidiendo su cabeza. Jorge se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado independiente. Es hora de recordarle que en este negocio nadie es indispensable». Gonzalo Curiel, el compositor cuyas melodías habían encumbrado a más artistas de los que podía contar, se removió incómodo en su asiento. Sus manos, siempre firmes sobre el piano, temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. «No sé si esto es lo correcto, Emilio. Jorge ha sido generoso conmigo. Me ha dado oportunidades que otros me negaron. Además, Pedro tiene problemas que van más allá de su carrera profesional». La mirada de Azcárraga se endureció como el granito. «Gonzalo, aprecio tu lealtad, pero aquí no estamos hablando de sentimientos personales. Estamos hablando de negocios, de poder, de mantener el equilibrio que ha hecho de XCW la emisora más poderosa de América Latina. Si permitimos que Jorge continúe dictando términos, pronto tendremos a todos los artistas creyendo que pueden desafiarnos». El cuarto hombre en la reunión,
Mauricio Garcés, un actor de carácter que había construido su carrera interpretando villanos memorables, se aclaró la garganta. Su rostro, marcado por años de representar la maldad en pantalla, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Caballeros, permítanme sugerir algo. En mis años en el teatro y el cine, he aprendido que las mejores tragedias son aquellas en las que el héroe causa su propia caída. No necesitamos destruir a Jorge directamente. Simplemente necesitamos crear las circunstancias para que él mismo se destruya. Montemayor asintió con entusiasmo, sacando una libreta de cuero de su maletín. Mauricio tiene razón. Jorge tiene un punto débil. Su arrogancia, su necesidad de ser visto como el protector de los artistas mexicanos. Si logramos presentar su negativa a ayudar a Pedro como un acto de crueldad calculada, como el comportamiento de un tirano que aplasta a los más débiles. ¿Pero cómo documentamos esto?, preguntó Curiel, su voz cargada de ansiedad. No podemos simplemente inventar una historia de la nada. La prensa necesitará evidencia, testimonios. Azcárraga se puso de pie y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas a la espalda. El sol de la tarde bañaba su perfil con una luz dorada que le daba un aspecto casi imperial. Gonzalo, mi querido amigo, la evidencia se construye, los testimonios se cultivan. Ricardo conoce a todos los periodistas importantes de la ciudad y Mauricio sabe cómo hacer que las personas digan lo que necesitamos que digan. Garcés rió suavemente, un sonido que heló la sangre de Curiel. He representado tantos villanos que a veces olvido dónde termina la actuación y comienza la realidad. Pero tienen razón, caballeros. Jorge se ha vuelto demasiado grande para sus botas. Es hora de recordarle que en México, como en cualquier parte del mundo, los imperios caen tan rápido como se construyen. La conversación continuó durante más de una hora, mientras los 4 hombres tejían una red de mentiras y medias verdades que pronto envolvería a Jorge Negrete en el escándalo más grande de su carrera. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, cada movimiento calculado para maximizar el daño a la reputación del charro cantor. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, el sol se había ocultado tras los edificios de la capital, sumiendo la oficina en penumbras que parecían presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Casa de Pedro Vargas, Colonia Roma Norte. La misma noche, el living de la casa de Pedro Vargas era un museo de glorias pasadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías autografiadas, discos de oro y carteles de conciertos que documentaban una carrera que había comenzado con tanto prometimiento. Pero esa noche, mientras Pedro se servía su 5º tequila de la velada, esas memorias se sentían más como reproches que como trofeos. Carmen Vargas, su hermana menor, observaba desde el marco de la puerta con el corazón encogido. Pedro había cambiado tanto en los últimos meses que a veces le costaba reconocer al hombre alegre y optimista que había criado después de que murieran sus padres. El alcohol había comenzado a cobrar su precio. Sus ojos estaban constantemente inyectados en sangre. Sus manos temblaban cuando creía que nadie lo veía. Y su voz, esa voz que una vez había hipnotizado a multitudes, ahora se quebraba con frecuencia durante los ensayos. «Pedro», dijo Carmen suavemente entrando a la habitación, «¿no crees que ya has bebido suficiente por hoy? Mañana tienes esa audición en Televisa». Pedro la miró con ojos vidriosos, una sonrisa amarga curvando sus labios. «¿Audición? Carmen, mi querida hermana, las audiciones son para los principiantes, para aquellos que aún tienen algo que demostrar. Yo ya demostré todo lo que tenía que demostrar, y aparentemente no fue suficiente». Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia el piano que ocupaba el centro de la habitación. Sus dedos tocaron las teclas con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su estado ebrio, ejecutando los primeros compases de Jinetes en el cielo,
una de las canciones que había hecho famosa a Jorge Negrete. ¿Sabes lo que es irónico, Carmen?, continuó Pedro, su voz cargada de amargura. Yo le enseñé esa canción a Jorge. Fue en 1943, en un bar cerca del Teatro Alameda. Él era solo otro cantante tratando de abrirse camino, y yo ya tenía contratos, presentaciones, un futuro prometedor. Le dije: Jorge, esta canción es perfecta para ti. Tienes la voz para hacerla inmortal. ¿Y sabes qué pasó? La cantó una vez en Radio México y se volvió suya para siempre. Carmen se acercó a su hermano y puso una mano consoladora en su hombro. Pedro, no puedes seguir culpando a otros por tus problemas. Jorge no te quitó nada, simplemente aprovechó las oportunidades que se le presentaron, igual que tú podrías hacer si... ¿Sí qué, Carmen? Pedro se volvió hacia ella bruscamente, sus ojos llenos de una furia que ella raramente había visto. Si dejara de beber, si fuera más humilde, si aceptara las migajas que Jorge Negrete decide tirarme desde su trono dorado. No entiendes nada de este negocio, hermana. Aquí no se trata de talento, se trata de conexiones, de política, de quién tiene más poder para destruir a sus rivales. El teléfono sonó en ese momento, interrumpiendo la discusión. Carmen corrió a contestar, agradeciendo la distracción. La voz al otro lado de la línea era masculina, cultured, con un acento que sugería educación y refinamiento. Buenas noches. Habla con la residencia de Pedro Vargas. Mi nombre es Ricardo Montemayor. Soy publicista y representante de varios artistas. Me gustaría hablar con el señor Vargas sobre una oportunidad que podría cambiar su carrera para siempre. Carmen cubrió el auricular con la mano y miró a su hermano, quien había dejado de tocar el piano y la observaba con curiosidad. Pedro, es alguien llamado Ricardo Montemayor. Dice que quiere hablarte sobre una oportunidad. Pedro se enderezó, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos por primera vez en semanas. Ricardo Montemayor, he oído ese nombre. Representa a algunos de los artistas más importantes del país. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Señor Montemayor, Pedro Vargas al habla. Pedro, mi querido amigo, la voz de Montemayor destilaba calidez y sinceridad. He estado siguiendo tu carrera durante años. Tengo que ser honesto contigo. Creo que has sido víctima de una gran injusticia en esta industria. Tu talento es innegable, pero ciertas influencias han impedido que recibas el reconocimiento que mereces. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. ¿A qué tipo de influencias se refiere, señor Montemayor? Bueno, no quiero hablar por teléfono de asuntos tan delicados. ¿Sería posible que nos reuniéramos mañana por la mañana? Tengo una propuesta que creo que podría interesarte mucho, una oportunidad de obtener no solo el reconocimiento artístico que mereces, sino también, digamos, una forma de ajustar cuentas con aquellos que han obstaculizado tu carrera. La mente de Pedro, nublada por el alcohol y la desesperación, no pudo detectar las implicaciones siniestras detrás de las palabras aparentemente generosas de Montemayor. Todo lo que pudo escuchar fue la promesa de una oportunidad, de una salida del túnel en el que había estado atrapado durante meses. Por supuesto, señor Montemayor. ¿Dónde y a qué hora? El Café de Tacuba, mañana a las 10 de la mañana. Mesa reservada a nombre de Montemayor. Y Pedro, no menciones nuestra reunión a nadie, al menos hasta que hayamos tenido oportunidad de discutir todos los detalles. En este negocio, como bien sabes, las paredes tienen oídos. Cuando Pedro colgó el teléfono, su rostro había cambiado completamente. La desesperación había sido reemplazada por una excitación febril, una energía que Carmen no había visto en él durante meses. Carmen, esto podría ser la oportunidad que he estado esperando. Montemayor representa a artistas de primer nivel, tiene conexiones en todas las emisoras, en todas las casas disqueras. Si él cree en mi talento... Carmen observó a su hermano con una mezcla de esperanza y preocupación. Había algo en esa llamada telefónica que no le parecía correcto.
algo demasiado conveniente en el momento perfecto. Pero viendo la felicidad genuina en el rostro de Pedro por primera vez en tanto tiempo, decidió guardar sus dudas para sí misma. Me alegro por ti, Pedro, pero prométeme una cosa. Mañana irás sobrio a esa reunión. Esta podría ser realmente tu oportunidad de regresar. No la desperdicies. Pedro abrazó a su hermana con una efusividad que no había mostrado en meses. Te lo prometo, Carmen. Mañana será el primer día del resto de mi carrera. Ya verás cómo las cosas van a cambiar. Mientras Pedro subía las escaleras hacia su habitación, cantando suavemente entre dientes, Carmen se quedó en el living, observando las fotografías en las paredes. En una de ellas, tomada 5 años atrás, Pedro y Jorge Negrete aparecían juntos, con los brazos sobre los hombros del otro, sonriendo genuinamente para la cámara. Habían sido amigos una vez, incluso colaboradores ocasionales. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen mientras apagaba las luces. Algo le decía que esa fotografía pronto se convertiría en una reliquia de tiempos más inocentes, un recordatorio de una amistad que estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la ambición y la venganza. Nel, capítulo 6. La seducción del veneno. Café de Tacuba, Centro Histórico, 16 de marzo de 1951, 10:05 am. El Café de Tacuba respiraba historia por cada uno de sus poros centenarios. Las paredes de azulejos Talavera contaban silenciosamente los secretos de generaciones de conspiradores, artistas y revolucionarios que habían encontrado refugio entre sus mesas de mármol y sus sillas de cuero gastado. Esa mañana, mientras el aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de los cigarrillos y el murmullo de conversaciones matutinas, una nueva conspiración estaba a punto de gestarse en una de sus mesas más discretas. Ricardo Montemayor había llegado temprano, como era su costumbre cuando planeaba seducir a una nueva víctima. Vestido con un traje gris, de corte impecable y una corbata de seda italiana, proyectaba la imagen del éxito profesional. Sus ojos, pequeños pero intensamente inteligentes, observaron cada detalle del café mientras esperaba a Pedro Vargas, memorizando las caras de los otros comensales. Salón de ensayos de la XEW, Ciudad de México, 18 de marzo de 1951, 8:0 am. El eco de las pisadas de Jorge Negrete resonaba por los pasillos vacíos de la radiodifusora. A esa hora temprana, el edificio parecía un teatro abandonado, con sus luces tenues creando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes. El charro de México caminaba con paso decidido, pero sus ojos traicionaban una inquietud que había crecido durante las últimas noches de insomnio. Al abrir la puerta del salón de ensayos, se encontró con una escena que lo detuvo en seco. Allí, sentado al piano, estaba Roberto Mendoza interpretando con una delicadeza conmovedora Corazón de Piedra, una de las canciones que Jorge había grabado apenas 2 meses atrás. La voz del joven cantante flotaba en el aire matutino con una pureza cristalina, cada nota cargada de una emoción genuina que hizo que Jorge sintiera un nudo en la garganta. Roberto no se había percatado de su presencia. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con una destreza natural, mientras su voz se elevaba en los pasajes más emotivos de la canción. Era imposible negar el talento que poseía. Había algo en su interpretación que trascendía la técnica, algo que llegaba directamente al alma del oyente. «Buenos días, muchacho», dijo Jorge finalmente, haciendo que Roberto se sobresaltara y detuviera abruptamente su interpretación. El joven se giró en el banco del piano, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Señor Negrete, yo no sabía que vendría tan temprano. Espero que no le moleste que esté aquí». Jorge cerró la puerta tras de sí y se acercó lentamente. ¿Molestarme? Al contrario, esa interpretación fue extraordinaria.
Se detuvo junto al piano, observando las partituras esparcidas sobre la superficie pulida. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas estudiando esa canción?» Roberto bajó la mirada claramente incómodo. «La escuché en su grabación hace unas semanas y no pude quitármela de la cabeza. Es una canción muy hermosa». «Sí, lo es». Jorge tomó asiento en una de las sillas cercanas, estudiando al joven con una mezcla de admiración y preocupación. «Roberto, necesito hacerte una pregunta directa y espero que me respondas con la misma honestidad». El joven asintió, sus manos aún posadas sobre las teclas. «¿Sabes por qué hay gente que dice que yo estoy tratando de sabotear tu carrera?» La pregunta flotó en el aire como una nota sostenida. Roberto levantó la mirada, y en sus ojos Jorge pudo ver una mezcla de dolor e inocencia que le partió el corazón. «Señor Negrete, yo jamás he dicho nada así. Al contrario, siempre he expresado mi admiración hacia usted. No entiendo por qué...» Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué alguien inventaría algo así?» Jorge se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «En este negocio, muchacho, a veces la verdad es menos importante que la percepción, y hay quienes se benefician creando conflictos donde no los hay». En ese momento, la puerta se abrió y apareció Emilio Azcárraga, seguido de cerca por Raúl Cortés, el gerente de artistas. Ambos hombres se detuvieron al ver la escena, intercambiando una mirada cargada de significado. «Qué casualidad encontrarlos aquí juntos», comentó Azcárraga, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Justo necesitaba hablar con ustedes dos». Jorge se puso de pie, su instinto alerta. «¿De qué se trata, Emilio?» «Siéntense, por favor». Azcárraga ocupó la silla del director, mientras Cortés permanecía de pie junto a la ventana. «Ha llegado a mis oídos información preocupante. Parece que algunos columnistas están preparando artículos muy comprometedores». Roberto palideció visiblemente. «¿Artículos sobre qué?» «Sobre supuestas maniobras para impedir que ciertos talentos jóvenes tengan oportunidades», respondió Cortés desde su posición junto a la ventana. «Mencionan nombres específicos». Jorge sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Y quién está alimentando a esos columnistas con esa basura?» «Eso es irrelevante ahora», interrumpió Azcárraga levantando una mano. «Lo importante es cómo vamos a manejar la situación. Necesito que ambos entiendan que cualquier escándalo público afecta no solo sus carreras individuales, sino la reputación de toda la empresa». «Ah, señor Azcárraga», intervino Roberto con voz temblorosa, «yo jamás he hablado mal del señor Negrete. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo». «Lo sé, muchacho. El problema es que la verdad y la percepción pública no siempre van de la mano». Azcárraga encendió un cigarro y dejó que el humo llenara el silencio que siguió. «Por eso propongo una solución que beneficie a todos». Jorge cruzó los brazos sobre el pecho. «Te escucho. Un concierto benéfico. Ustedes dos compartiendo escenario, demostrando públicamente que no hay conflicto alguno. El evento sería transmitido en vivo por radio y tendría cobertura completa de prensa». La propuesta cayó como una bomba en el silencio del salón. Roberto miró alternadamente a Jorge y a Azcárraga, claramente nervioso ante la perspectiva. «¿Y si me niego?», preguntó Jorge, su voz cargada de desafío. Cortés se aclaró la garganta. «Jorge, sabes que respetamos tu posición como el artista principal de la empresa, pero también debes entender que tenemos inversiones considerables en el desarrollo de nuevos talentos. Un escándalo público podría complicar futuras negociaciones contractuales». La amenaza velada no pasó desapercibida. Jorge miró a Roberto, quien había bajado nuevamente la cabeza, claramente abrumado por la situación. «¿Y tú qué opinas, muchacho?», le preguntó Jorge directamente. Roberto levantó la mirada, y en sus ojos había una determinación que no había estado allí momentos antes. «Si un concierto juntos puede aclarar las cosas y demostrar la verdad, estoy dispuesto. Pero quiero que sepa, señor Negrete, que jamás he buscado perjudicarlo de ninguna manera».
Jorge estudió el rostro del joven durante varios segundos. Había algo genuino en su expresión, una sinceridad que contrastaba marcadamente con el ambiente calculador que los rodeaba. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero completo control sobre el repertorio y la producción del evento». Azcárraga asintió rápidamente. «Por supuesto, tengo completa confianza en tu criterio artístico». Después de que Azcárraga y Cortés se marcharan con la promesa de comenzar inmediatamente los preparativos, Jorge y Roberto se quedaron solos en el salón. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensiones no expresadas. «Señor Negrete», comenzó Roberto finalmente, «quiero que sepa que entiendo lo difícil que debe ser esto para usted. Si prefiere que me retire del concierto». «No», lo interrumpió Jorge firmemente. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Pero necesito saber algo más sobre ti, Roberto. ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién maneja tu carrera?» Roberto pareció sorprendido por la pregunta. «Principalmente el señor Cortés, aunque también he recibido consejos de algunos músicos veteranos». «¿Por qué lo pregunta?» «Porque en este negocio, muchacho, es crucial saber en quién confías. No todos los consejos que recibes vienen de lugares puros». Jorge se acercó al piano y tocó suavemente una de las teclas. «Dime, ¿has notado algo extraño en las últimas semanas? ¿Alguien haciendo preguntas sobre mí o sugiriendo que yo podría ser un obstáculo para tu carrera?» Roberto frunció el ceño, claramente pensando. «Ahora que lo menciona, hubo un periodista hace como una semana. Me hizo preguntas muy específicas sobre mis interacciones con usted. Me pareció extraño en ese momento, pero pensé que era rutina. ¿Recuerdas su nombre? Sánchez, creo. Trabajaba para una de las revistas de espectáculos. Me dijo que estaba preparando un artículo sobre los nuevos talentos de la radio». Jorge asintió lentamente. Conocía a ese periodista y sabía que sus artículos rara vez eran benévolos. «Roberto, necesito que me hagas un favor. Si alguien más te hace preguntas sobre mí, quiero que me lo digas inmediatamente. ¿Entendido?» «Sí, señor. Y otra cosa. Durante los ensayos para este concierto, quiero que observes. Fíjate en quién dice qué, en quién parece tener interés en mantener esta controversia viva. Puede que descubramos cosas interesantes». Oficinas del periódico El Heraldo del Espectáculo, Colonia Roma, 18 de marzo de 1951, 2:0 p.m. La redacción del periódico bullía con la actividad típica de la tarde. Máquinas de escribir repiqueteaban sin cesar. Teléfonos sonaban constantemente y el humo de docenas de cigarrillos creaba una neblina perpetua que flotaba bajo las luces de neón. En medio de este caos controlado, Arturo Sánchez se inclinaba sobre su escritorio, puliendo cuidadosamente cada línea del artículo que sabía podría cambiar el curso de varias carreras. «La rivalidad secreta que está dividiendo el mundo del espectáculo mexicano», leyó en voz baja el titular que había elegido. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio mientras consideraba si era suficientemente provocativo. La puerta de su oficina se abrió sin aviso y apareció un hombre elegante de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje gris y corbata de seda. Tenía el aire de alguien acostumbrado al poder, aunque no era inmediatamente reconocible. «Señor Sánchez», dijo el hombre cerrando la puerta tras de sí, «espero que no le moleste que me presente sin cita previa». Sánchez levantó la mirada de sus papeles, estudiando al visitante con la curiosidad profesional de un periodista veterano. «Depende de lo que traiga. Si es una historia interesante, siempre tengo tiempo». El hombre sonrió y tomó asiento sin invitación. «Oh, definitivamente es interesante y creo que encaja perfectamente con el artículo en el que está trabajando». «¿Cómo sabe en qué estoy trabajando?» «En esta industria, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran a figuras tan prominentes como Jorge Negrete». El hombre cruzó las piernas elegantemente.
Me llamo Eduardo Villarreal y represento ciertos intereses en la industria del entretenimiento. Sánchez arqueó una ceja. ¿Qué tipo de intereses? El tipo que se beneficia cuando hay equilibrio en el mercado. Cuando ningún artista individual tiene demasiado control sobre las oportunidades de otros. Bronze Villarreal extrajo una carpeta de su maletín y la colocó sobre el escritorio. Tengo información que podría enriquecer considerablemente su artículo. El periodista abrió la carpeta con curiosidad y encontró fotografías, documentos y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Sus ojos se agrandaron mientras examinaba el contenido. ¿De dónde sacó esto? Eso es irrelevante. Lo importante es que es auténtico y verificable. Villarreal se inclinó hacia adelante. Lo que ve ahí son evidencias de un patrón sistemático. Negrete no solo está bloqueando oportunidades para Roberto Mendoza, ha estado haciendo lo mismo con otros artistas jóvenes durante años. Sánchez estudió las fotografías. Una mostraba a Jorge en conversación intensa con Emilio Azcárraga. Otra lo capturaba saliendo de una reunión con varios ejecutivos de disqueras. Sin contexto, las imágenes podían ser interpretadas de múltiples maneras. Esto es circunstancial, murmuró el periodista. Necesito algo más concreto. Villarreal sonrió y señaló una de las transcripciones. Lea esa conversación. Es de hace 3 semanas. Sánchez leyó en silencio, y gradualmente su expresión cambió de escepticismo a interés genuino. La conversación, aparentemente entre Jorge y un ejecutivo de disquera, sugería estrategias para limitar la exposición mediática de ciertos artistas nuevos. ¿Cómo obtuvo esto? Tengo fuentes confiables en varios lugares clave de la industria. Gente que está cansada de ver talento genuino siendo suprimido por intereses personales. Villarreal recogió la carpeta. Por supuesto, esta información es exclusiva para usted, bajo la condición de que la maneje con la discreción apropiada. ¿Qué quiere a cambio? Solo que se cuente la verdad, que el público mexicano sepa cómo funcionan realmente las cosas detrás de escena. Villarreal se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Ah, y una cosa más. He escuchado rumores sobre un concierto benéfico que se está organizando, una especie de demostración pública de unidad. Sánchez asintió. He oído algo al respecto. Sería una lástima que ese evento se convirtiera en una farsa, ¿no le parece? Especialmente si el público supiera de antemano las verdaderas motivaciones detrás de él. Después de que Villarreal se marchara, Sánchez se quedó solo en su oficina, contemplando las implicaciones de lo que había visto. Tomó el teléfono y marcó un número familiar. Roberto Ficinas de Peerless Records, Ciudad de México, 15 de marzo de 1951, 9:30 am. El humo del cigarro de don Aurelio Mendoza flotaba en espirales perezosas hacia el techo de su oficina, creando una atmósfera densa que parecía presagiar las revelaciones que estaban por venir. Sentado tras su escritorio de caoba, el poderoso ejecutivo de Peerless Records observaba con satisfacción los documentos esparcidos ante él, contratos, reportes de ventas y una carpeta marcada como Operación Destronamiento, que contenía la evidencia de meses de cuidadosa planificación. La puerta se abrió sin que mediara llamada, y Rodolfo Fierro entró con la confianza de quien se sabía indispensable en el engranaje de la conspiración. Su rostro reflejaba la ansiedad mal disimulada de alguien que había apostado todo a una sola carta. «Don Aurelio, necesitamos hablar», dijo Fierro cerrando la puerta tras de sí. «Las cosas se están complicando más de lo previsto». Mendoza apagó su cigarro con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando del momento de tensión. ¿Complicándose?, preguntó con una sonrisa fría. «Por el contrario, Rodolfo, todo marcha exactamente como planeamos. Jorge Negrete está exactamente donde lo queríamos, acorralado, desesperado y a punto de cometer el error definitivo. Pero Carmen está empezando a sospechar», insistió Fierro, acercándose al escritorio. «Anoche me llamó.
Me hizo preguntas muy específicas sobre mi relación con usted. Y hay rumores en el medio de que alguien está investigando. La risa de Mendoza resonó en la oficina como el rugido de un depredador satisfecho. Carmen Miranda puede sospechar todo lo que quiera. Para cuando logre armar las piezas del rompecabezas, ya será demasiado tarde. Mañana es la presentación en el Palacio de Bellas Artes y será el momento perfecto para el golpe de gracia. Fierro se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, su confianza inicial desvaneciéndose como el humo del cigarro recién apagado. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Negrete descubre la verdad antes de tiempo? No lo hará, respondió Mendoza con absolute certainty. Hemos sido muy cuidadosos. Cada paso ha sido calculado, cada movimiento anticipado. Jorge Negrete es un hombre orgulloso y su orgullo será su perdición. El ejecutivo se incorporó y caminó hacia la ventana que daba a la bulliciosa avenida. Desde allí podía ver el tráfico de la ciudad, el movimiento constante de una sociedad que pronto sería testigo de la caída del ídolo más grande del país. «Explícame una vez más el plan para mañana», dijo Fierro, su voz cargada de nerviosismo. «Necesito estar seguro de que no hay cabos sueltos». Mendoza se volvió hacia él, sus ojos brillando con la fervor de un fanático religioso. «Durante la presentación de mañana, cuando Jorge esté en el escenario cantando México lindo, nuestro contacto en la orquesta dará la señal. Los músicos comenzarán a desafinar deliberadamente, pero de manera sutil al principio. Jorge, siendo el perfeccionista que es, tratará de corregir la situación. ¿Y entonces? Entonces es cuando tú entras en acción», continuó Mendoza regresando a su asiento. «Estarás entre el público, en la sección reservada para la prensa. Cuando la música se vuelva realmente discordante, te levantarás y gritarás que Jorge está saboteando deliberadamente la presentación para hacer quedar mal a los otros artistas». Fierro tragó saliva audiblemente. «¿Y la prensa estará preparada?» «Toda la prensa estará ahí. Tengo periodistas de El Universal, Excelsior y Novedades esperando la señal. Las cámaras captarán cada momento, cada gesto de confusión y desesperación en el rostro de Jorge. Para el día siguiente, todo México habrá visto al gran charro desmoronarse en público». El silencio se extendió entre ambos hombres, pesado con las implicaciones de lo que estaban planeando. Fierro se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Don Aurelio, ¿está seguro de que esto no se puede hacer de otra manera? Jorge Negrete es un símbolo nacional. Destruirlo así...» La expresión de Mendoza se endureció instantáneamente. «Jorge Negrete es un obstáculo para el progreso de esta industria», espetó. «Durante años ha mantenido un monopolio sobre la música vernácula, dictando términos, controlando contratos, decidiendo quién triunfa y quién fracasa. Es hora de que alguien más tenga la oportunidad de brillar». «¿Alguien más como yo?» «Como tú», confirmó Mendoza. «Tienes talento, Rodolfo, más talento del que Jorge quiere admitir. Pero mientras él siga siendo el rey indiscutible, nunca tendrás la oportunidad que mereces». Hotel Regis, habitación 512, 2:45 p.m. Carmen Miranda paseaba nerviosamente por su habitación, con el teléfono en la mano y una lista de números garabateados en un papel. Había pasado las últimas horas haciendo llamadas, conectando piezas, siguiendo pistas que parecían conducir todas al mismo lugar. Una conspiración cuidadosamente orquestada para destruir la carrera de Jorge Negrete. La llamada que acababa de terminar con Eduardo Santos, un técnico de sonido de Peerless Records, había sido la confirmación que necesitaba. Eduardo, motivado tanto por el dinero que Carmen le había ofrecido como por su lealtad hacia Jorge, había revelado detalles cruciales sobre las reuniones secretas en las oficinas de la disquera. Marcó el número del estudio de grabación, donde sabía que Jorge estaría ensayando. «Bueno», la voz familiar de Jorge sonó cansada al otro lado de la línea. «Jorge, soy Carmen. Necesito verte inmediatamente». «Es urgente». «Carmen, ahora no puedo».
Tengo que preparar la presentación de mañana y... Jorge, lo interrumpió Carmen con firmeza. Escúchame bien, tu presentación de mañana es una trampa. Toda esta situación con Rodolfo Fierro ha sido planificada desde el principio. El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que Carmen temió que se hubiera cortado la comunicación. ¿De qué estás hablando?, preguntó Jorge finalmente, su voz apenas un susurro. Ven al hotel, habitación 512. Y Jorge, no confíes en nadie más, en nadie. Estudio de grabación RCA Víctor, 3:15 p.m. Jorge colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó inmóvil en el centro del estudio, rodeado de músicos que esperaban indicaciones para continuar con el ensayo. Las palabras de Carmen resonaban en su mente como campanas de alarma, cada una más ominosa que la anterior. ¿Maestro?, preguntó el director de la orquesta. ¿Continuamos con México lindo? Jorge levantó la vista, observando las caras expectantes de los músicos que lo habían acompañado durante años. Hombres en los que confiaba, que habían sido parte de sus triunfos más grandes. ¿Habría alguno entre ellos que fuera parte de la conspiración? No, dijo finalmente. El ensayo ha terminado por hoy. Los músicos comenzaron a guardar sus instrumentos con expresiones de confusión, murmurando entre ellos sobre el extraño comportamiento del charro. Jorge los observaba con ojos diferentes, analizando cada gesto, cada mirada, buscando señales de traición. Cuando el estudio quedó vacío, Jorge se sentó al piano y comenzó a tocar México lindo, con dedos que temblaban ligeramente. Las notas familiares lo consolaron momentáneamente, pero no pudieron acallar las voces de la duda que habían comenzado a susurrar en su mente. Hotel Regis, habitación 512, 4:00 p.m. La reunión entre Jorge y Carmen fue tensa desde el primer momento. Jorge entró a la habitación con la desconfianza grabada en cada línea de su rostro, mientras Carmen lo esperaba con una carpeta llena de notas y evidencias que había reunido. «Siéntate, Jorge», dijo Carmen, señalando una silla. «Lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar». Jorge permaneció de pie, sus brazos cruzados en actitud defensiva. «Habla de una vez, Carmen. No tengo tiempo para misterios». Carmen abrió la carpeta y comenzó a mostrarle fotografías, documentos y notas. «Esto comenzó hace 4 meses», explicó. Aurelio Mendoza, de Peerless Records, y Rodolfo Fierro se reunieron por primera vez en enero. El plan era simple: crear una controversia lo suficientemente grande como para dañar tu reputación de manera irreparable. Jorge tomó una de las fotografías. Fierro y Mendoza saliendo juntos de un restaurante exclusivo, sonriendo como viejos amigos. «¿Cómo conseguiste esto?» «Tengo mis contactos», respondió Carmen. «Pero escucha, esto es solo el principio. Han estado planificando cada detalle, las acusaciones de sabotaje, los artículos en los periódicos, incluso los problemas técnicos en tus presentaciones». Jorge se dejó caer en la silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba enfrentando. «¿Los problemas técnicos también?» «Todo, Jorge. Los micrófonos que fallaron en el Teatro Iris, el sistema de sonido que se descompuso en Guadalajara, los músicos que llegaron tarde a los ensayos. Nada fue coincidencia». Carmen sacó otra carpeta. Está marcada con el nombre de varios periodistas. También tienen a la prensa de su lado. Han estado filtrando historias, pagando por artículos negativos, creando una narrativa en la que tú apareces como un artista arrogante y controlador que no tolera la competencia. Jorge estudió los documentos con creciente horror. Cada página revelaba otro aspecto de la conspiración, otra traición, otra mentira cuidadosamente construida. ¿Y la presentación de mañana? Carmen respiró profundamente antes de continuar. «Mañana será el golpe final. Durante tu presentación en Bellas Artes van a sabotear la música. Fierro estará en el público, listo para acusarte públicamente de arruinar el espectáculo.
La prensa captará todo, y para el día siguiente tu carrera habrá terminado. El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que había sido testigo de sus triunfos más grandes y que ahora podría presenciar su caída. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué Rodolfo haría esto? Yo lo ayudé, le di oportunidades, porque Mendoza le ha prometido algo que tú nunca podrías darle, respondió Carmen con suavidad. Le ha prometido tu lugar. Jorge se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué propones que hagamos? Carmen cerró las carpetas y se acercó a él. Tenemos dos opciones. Podemos cancelar la presentación de mañana, exponer la conspiración públicamente y esperar que la gente nos crea. O podemos darles exactamente lo que esperan, pero en nuestros términos. Bont, Palacio de Bellas Artes, Camarines, 16 de marzo de 1951, 7:30 p.m. Los camarines del Palacio de Bellas Artes bullían con la actividad previa a lo que todos esperaban fuera una de las presentaciones más importantes del año. Jorge Negrete se encontraba frente al espejo de su camerino, ajustándose el traje de charro que había sido confeccionado especialmente para esta ocasión. Cada bordado dorado, cada botón de plata, cada detalle había sido trabajado con la precisión que caracterizaba todo lo que rodeaba al gran ídolo de México. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Jorge sabía que no era solo una presentación más. Era una batalla por su legado, por su honor, por todo lo que había construido durante años de dedicación absoluta a su arte y a su país. Carmen Miranda entró al camerino sin llamar, su rostro reflejando la tensión de las últimas horas de preparación. En sus manos llevaba un pequeño dispositivo de grabación, la pieza clave del plan que habían desarrollado durante la tarde. ¿Está listo?, preguntó, colocando el dispositivo sobre la mesa de maquillaje. Jorge terminó de ajustarse la corbata de moño y se volvió hacia ella, su rostro sereno, pero sus ojos ardiendo con una determinación férrea. «Más que listo», respondió. «Confirmaste que Mendoza y Fierro están en sus lugares. Fierro está en la quinta fila, sección central, exactamente donde dijeron que estaría. Mendoza está en el palco presidencial, sonriendo como si ya hubiera ganado la batalla. Los periodistas están posicionados estratégicamente en toda la sala». Jorge asintió y tomó el dispositivo de grabación. ¿Y nuestros aliados? Eduardo Santos está con la orquesta, listo para intervenir cuando sea necesario. Los técnicos de sonido que conseguiste están en sus puestos, y tengo a 3 periodistas independientes preparados para transmitir nuestra versión de los hechos cuando llegue el momento. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. La voz del coordinador del evento anunció que faltaban 15 minutos para el inicio del espectáculo. Jorge respiró profundamente, ajustó su sombrero por última vez y se dirigió hacia la puerta. «Carmen», dijo, deteniéndose en el umbral. «Si algo sale mal, nada saldrá mal». Lo interrumpió ella con firmeza. «Durante años has enfrentado auditorios hostiles, críticos despiadados y rivales envidiosos. Esta noche no será diferente. Solo recuerda, ellos esperan que reacciones como el Jorge Negrete, que el Teatro Alameda había quedado sumido en un silencio sepulcral». Las palabras de Daniel Vázquez aún resonaban en el aire como ecos de una confesión que había cambiado todo. Jorge Negrete permanecía inmóvil en el centro del escenario, su rostro una máscara de emociones encontradas, mientras el peso de la revelación se asentaba sobre todos los presentes. Alejandro Torres había palidecido hasta parecer un fantasma. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al respaldo de una butaca, como si fuera lo único que le impedía colapsar. Los periodistas, por primera vez en sus carreras, parecían haber perdido el habla. Las cámaras seguían rodando, capturando cada matiz de este momento histórico que nadie había anticipado. «Dios mío»,
murmuró Carmen Delgado, la periodista que había seguido la historia desde el principio. Su voz apenas era un susurro, pero en el silencio del teatro se escuchaba con claridad. Todo este tiempo hemos estado persiguiendo la historia equivocada. Jorge finalmente se movió, dando un paso hacia Daniel, quien permanecía de pie junto al piano, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El charro cantor extendió una mano, pero la detuvo en el aire, como si no supiera si tenía el derecho de ofrecer consuelo al hombre que acababa de destruir su propia vida para salvaguardar la verdad. «Daniel», dijo Jorge, su voz ronca por la emoción. «¿Por qué? ¿Por qué guardaste esto durante tanto tiempo? ¿Por qué permitiste que yo cargara con esta culpa?» Daniel levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre pero firmes en su resolución. «Porque sabía lo que esto significaría para él», respondió, señalando hacia donde Torres se encontraba. «Alejandro no es malvado, Jorge. Es un hombre desesperado que tomó decisiones desesperadas. Cuando comenzó todo esto, pensé que podría encontrar una manera de protegerlos a ambos». «¿Protegerme?» La voz de Torres sonó como un lamento. Había encontrado la fuerza para hablar, aunque cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Daniel, has arruinado todo. Mi carrera, mi familia, mi vida entera, todo se ha ido al infierno». «Tu carrera ya estaba arruinada, Alejandro», respondió Daniel con una gentileza que contrastaba brutalmente con la dureza de sus palabras. «Desde el momento en que decidiste que la única manera de tener éxito era destruyendo a otros. Desde que dejaste que la envidia te consumiera por completo». Escena 2. Las consecuencias inmediatas. María Félix había observado todo el drama desde su asiento en primera fila, su rostro una máscara de elegancia que ocultaba la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Ahora se puso de pie con la gracia que la caracterizaba, sus tacones resonando en el silencio mientras se dirigía hacia el escenario. «Jorge», dijo, su voz clara y autoritaria, «necesitas procesación esto. Todos nosotros necesitamos tiempo para procesar lo que acabamos de escuchar». Pero Jorge no parecía escucharla. Su atención estaba completamente centrada en Torres, quien había comenzado a caminar hacia la salida con pasos vacilantes, como un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. «Alejandro, espera», gritó Jorge, saltando del escenario con una agilidad que desmentía su estado emocional. «Esto no tiene que terminar así. Podemos encontrar una solución. Podemos...» «¿Una solución?» Torres se volvió, su rostro distorsionado por una mezcla de dolor y furia. «¿Qué tipo de solución puede haber ahora? Todo el mundo sabe la verdad. Soy el villano de esta historia, el hombre que trató de destruir al gran Jorge Negrete por pura envidia. Mi reputación está arruinada, mi carrera ha terminado. ¿Qué solución puede haber para eso?» Los periodistas habían comenzado a recuperarse de su shock inicial. Carmen Delgado fue la primera en acercarse, su grabadora en la mano, pero algo en la expresión de Jorge la detuvo en seco. «No», dijo Jorge firmemente, interponiéndose entre ella y Torres. «Esta conversación es privada. Ya han tenido su historia. Ahora déjennos en paz para lidiar con las consecuencias». «¿Hablas en serio?», preguntó otro periodista. «Esta es la historia del siglo. El escándalo que ha sacudido toda la industria del espectáculo mexicano finalmente tiene una resolución. El público tiene derecho a saber». «El público sabe lo suficiente», interrumpió Jorge. Su voz tenía una autoridad que no admitía discusión. «Daniel ha sido lo suficientemente valiente como para revelar la verdad. Ahora nosotros tenemos que ser lo suficientemente decentes para darles a todos la oportunidad de reconstruir sus vidas». Una hora después, el teatro había sido evacuado. Solo quedaban Jorge, Daniel, Torres y María Félix, sentados en un círculo improvisado de sillas en el escenario. El silencio se había vuelto menos opresivo, pero la tensión seguía siendo palpable.
Torres tenía la cabeza entre las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Daniel lo observaba con una mezcla de compasión y dolor, mientras Jorge luchaba visiblemente consigo mismo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Alejandro», comenzó Jorge finalmente, su voz suave pero firme. «Quiero que sepas que no te odio. Estoy dolido, confundido, furioso, pero no te odio». Torres levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «Deberías odiarme», murmuró. «Yo te habría odiado. Habría querido destruirte completamente». «Tal vez», admitió Jorge, «pero ese habría sido mi error, no el tuyo. Ya has pagado un precio demasiado alto por tus decisiones. Los dos lo hemos hecho». María Félix se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Torres. «Alejandro, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Realmente creías que destruyendo a Jorge encontrarías la felicidad? ¿Pensabas que el éxito construido sobre la ruina de otro hombre te daría paz?» Torres la miró durante un largo momento antes de responder. «No», admitió finalmente. «Sabía que estaba mal. Sabía que incluso si lograba arruinar a Jorge, nunca sería realmente exitoso. Pero la envidia es como un veneno, María. Te consume desde adentro hasta que ya no puedes pensar con claridad. Todo lo que puedes ver es lo que el otro tiene y tú no». Daniel se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y yo fui cómplice de eso», dijo. «Cuando vi lo que estabas planeando, debería haber hablado inmediatamente. Debería haber confiado en que Jorge y el público habrían entendido, que habrían mostrado compasión». «¿Y habrían mostrado compasión?», preguntó Torres amargamente. «Mira lo que está pasando ahora. En unas horas, todo México sabrá que Alejandro Torres es un manipulador, un mentiroso, un hombre que trató de destruir a su competidor por pura envidia. ¿Dónde está la compasión en eso?». Jorge se puso de pie y comenzó a caminar por el escenario, sus pasos resonando en el espacio vacío. Todos lo observaron, esperando que hablara, que ofreciera alguna sabiduría o dirección en esta situación imposible. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo finalmente, deteniéndose frente al grupo. «Durante meses me he sentido culpable. Culpable por mi éxito, culpable por ser quien soy, culpable por no poder ayudar a todos los que luchan en esta industria. Me preguntaba constantemente si realmente merecía lo que tenía». Se volvió hacia Torres, quien lo miraba con una expresión de sorpresa. «Pero ahora me doy cuenta de que ese sentimiento de culpa era exactamente lo que tú querías que sintiera. Era parte de tu plan, ¿verdad? Hacer que dudara de mí mismo, que me sintiera indigno de mi éxito». Torres asintió lentamente, incapaz de negar la verdad. «Y funcionó», continuó Jorge. «Funcionó tan bien que casi destruye mi confianza por completo. Pero ahora que sé la verdad, puedo comenzar a sanar. Puedo empezar a perdonarme a mí mismo por no ser perfecto, por no poder salvar a todos». «Jorge», murmuró Torres, «lo siento. Siento todo. Si pudiera deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo». Jorge lo estudió durante un largo momento. «Lo sé», dijo finalmente. «Y eso es lo único que importa ahora. No el daño que hiciste, sino el hecho de que realmente lo lamentas». María Félix sonrió por primera vez en horas. «Esa», dijo, «es la diferencia entre un hombre grande y uno pequeño. Los hombres pequeños buscan venganza. Los grandes buscan la redención, para ellos mismos y para otros». Daniel se secó los ojos una vez más. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante después de esto?». Jorge miró a cada uno de ellos antes de responder. «Hacemos lo que los seres humanos han hecho siempre después de una crisis. Aprendemos, crecemos y tratamos de ser mejores. No va a ser fácil para ninguno de nosotros, especialmente para Alejandro. Pero si hemos aprendido algo hoy, es que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la mentira». Torres se puso de pie lentamente, como un hombre que había envejecido años en una sola tarde. «Jorge», dijo, extendiendo su mano temblorosa,
No espero tu perdón, no lo merezco. Pero quiero que sepas que a partir de hoy haré todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que he causado. Jorge miró la mano extendida durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, extendió la suya y la estrechó. El perdón no es algo que se merezca, dijo. Es algo que se da libremente o no se da en absoluto, y yo elijo darlo. Nora, capítulo 18. Reconstruyendo desde las cenizas. Nora. Escena 1. El amanecer. Después de la tormenta. 3 días habían pasado desde la revelación en el Teatro Alameda, y la Ciudad de México parecía vibrar con una energía diferente. Los periódicos habían explotado con la historia, pero no como Jorge había temido. En lugar de centrarse únicamente en el escándalo, muchos articulistas habían comenzado a escribir sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre el perdón y la redención. Jorge se encontraba en su estudio privado, leyendo uno de estos artículos cuando Carmen Delgado llegó para una entrevista que habían acordado. A diferencia de su encuentro anterior, esta vez no había hostilidad en el aire, sino una especie de respeto mutuo que había nacido de la verdad compartida. «Buenos días, Jorge», dijo Carmen, acomodándose en la silla frente a él. «Quiero agradecerte por acceder a esta entrevista. Sé que no ha sido fácil para ti estos últimos días». Jorge dejó el periódico a un lado y la miró con una sonrisa cansada pero genuina. «Carmen, durante meses me sentí como un criminal huyendo de la justicia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, puedo mirar a la gente a los ojos sin sentir vergüenza. Eso vale cualquier incomodidad». La reacción del público ha sido interesante, comentó Carmen, sacando su libreta. Muchos están elogiando tu capacidad de perdón, pero también hay quienes critican a Daniel por no haber hablado antes. ¿Cómo respondes a eso? Jorge se inclinó hacia adelante, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Daniel hizo lo que pensó que era correcto en el momento. Es fácil juzgar las decisiones de otros desde la comodidad de la retrospectiva, pero él estaba tratando de proteger a 2 personas que le importaban. ¿Tomó la decisión correcta? Quizás no. ¿Tomó la decisión humana? Absolutamente. Y Alejandro Torres, hay rumores de que ha desaparecido completamente de la vida pública. El rostro de Jorge se ensombreció ligeramente. Alejandro está pasando por un proceso muy difícil. Está enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero también está tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Le he ofrecido mi ayuda y espero que cuando esté listo, la acepte. Versus escena 2. El encuentro en el parque. Más tarde ese mismo día, Jorge se dirigió al parque de Chapultepec, donde había acordado encontrarse con Daniel. El músico lo esperaba sentado en un banco bajo un gran árbol, alimentando a las palomas con migajas de pan. Su apariencia había cambiado notablemente, parecía haber perdido peso y había una fragilidad en él que no había estado allí antes. «Daniel», lo saludó Jorge, sentándose a su lado. «¿Cómo estás aguantando todo esto?» Daniel sonrió débilmente, sin apartar la mirada de las palomas. «Algunos días mejor que otros», admitió. «Mi esposa ha sido increíble. Los niños todavía no entienden completamente lo que pasó, pero saben que papá hizo algo difícil pero correcto, y profesionalmente. Ese es el aspecto más complicado», suspiró Daniel. «Algunos músicos me ven como un héroe por finalmente decir la verdad. Otros me consideran un traidor por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Pero sinceramente, Jorge, puedo vivir con cualquiera de las 2 percepciones. Lo que no podía seguir viviendo era con la mentira».